Días, tardes o noches. Somos el equipo estructurado por Mauricio de Jesús Ancona Altamirano y Yuriko Alondra Ortiz. Empezamos. Hola, buenos días, tardes o noches. Somos el equipo estructurado por Mauricio de Jesús Ancona Altamirano y Yuriko Alondra Ortiz Chan para la materia Estructura Socioeconómica del México Contemporáneo. A continuación, vamos a presentarles nuestro proyecto integrador que es titulado Matrimonio Inseparable, Economía y Poder. Empezamos con la estructura socioeconómica. Esta trata de estudiar las posibles relaciones que presenta el conjunto de la economía repartido por sectores. En ese sentido, los expertos toman como referencia la relación que presentan los tres factores fundamentales de una economía: el sector primario, el secundario y el terciario. En otras palabras, hablamos de que la estructura económica es el enfoque global de todas las interrelaciones que se producen en una economía. Así como mencionamos anteriormente, la estructura económica se divide en tres partes. Primero, el sector primario. Esta agrupa actividades cuyos productos se obtienen directamente de la naturaleza. Esas actividades están enfocadas en la agricultura, pesca, ganadería y explotación forestal. A continuación, sigue el sector secundario, que estas incluyen las actividades que transforman o elaboran los productos de la naturaleza. Estas actividades son la industria y la construcción. Y por último tenemos el sector terciario. Se ocupa de los servicios, es decir, incluye aquellas actividades que no implican la producción de bienes. En este caso, el sector terciario se dedica a la prestación de servicios a las personas y a las empresas. Pese a ser esta su definición más frecuente, el concepto de estructura económica es un concepto económico que guarda diferentes usos y significados. En ese sentido, el economista Karl Marx hacía referencia al término en una de sus obras para referirse a otro asunto completamente distinto. Como bien indican los expertos, la estructura económica es un campo de estudio muy amplio. En ese sentido, la economía se compone de una serie de elementos que, como los agentes socioeconómicos, se relacionan entre sí. Así, el principal objetivo del estudio de la estructura económica es la observación de cómo se comportan estos agentes, así como se interrelacionan. En muchas ocasiones se estudia la economía de forma independiente, ya sea con un análisis macroeconómico o microeconómico. La economía se suele estudiar de forma desagregada. Sin embargo, cuando hablamos de estructura económica, hacemos referencia a ese análisis global que muestra el funcionamiento, en muchos casos permanente, de una economía. Así como cabría sacar el estudio de cómo se comportan los diferentes elementos que componen una economía para derivar en una situación real y observable en un determinado territorio. El análisis estructural es la herramienta de medición de la estructura económica. De este modo, el análisis estructural trata de centrar todos sus esfuerzos en la comprensión del funcionamiento de una economía, siempre desde un punto de vista morfológico y global. Es decir, trata de analizar la economía desde un amplio punto de vista, tratando de comprender el funcionamiento de una economía y cómo ésta se organiza plenamente. De aquí pasamos a la economía. Primero nos cuestionamos, ¿qué es la economía? Bueno, la economía es una ciencia social cuyo ambiente de interés lo constituyen los modos en que una sociedad se organiza a sí misma para satisfacer sus necesidades materiales e inmateriales de consumo, a través de un ciclo de producción, distribución e intercambio de bienes que idealmente se perpetúa en el tiempo. En otras palabras, es el estudio de modo de organización y distribución de los bienes escasos que cada sociedad requiere y por ende produce o adquiere mediante diferentes estrategias, de modo de satisfacer la mayor cantidad de demanda a partir de un número finito de bienes tangibles o intangibles. Dicho así, podríamos deducir que la economía intenta comprender los procesos de producción y consumo de cualquier grupo humano para aspirar a una ideal repartición y gerencia de los recursos. Esto le ha permitido aplicarse en diversas áreas del estudio y trabajar con otras disciplinas puntuales, como lo son el derecho, la administración, los negocios, la política, la guerra, la ciencia y un prolongado etcétera. El objeto de estudio específico de la economía puede definirse en torno a tres ejes principales. Primero, los procesos de extracción,
producción, distribución, intercambio y consumo de los bienes y los servicios que una sociedad requiere. Pasamos a que los modelos posibles de satisfacción de las infinitas necesidades humanas a partir del conjunto finito de recursos disponibles. Y por último, el modo en que las personas y las sociedades sobreviven, comercian, prosperan y operan financieramente. De este modo, la economía se interesa por un rango muy amplio de objetos de estudio, que van desde los mecanismos de fijación de precios de los bienes y servicios disponibles en una comunidad, el comportamiento de los mercados financieros y su impacto en la sociedad, el comercio internacional, la intervención del Estado en los mercados internos, la distribución de la renta y los métodos de combate de la pobreza, hasta las teorías de crecimiento y de los ciclos económicos y su impacto en las sociedades que las protagonizan. Ahora pasamos al poder. El sustantivo poder es la capacidad de algo o alguien de hacer otra cosa posible. De este modo, tener poder comúnmente significa tener la capacidad de hacer que determinadas cosas ocurran. Los poderosos son quienes hacen posible las cosas, que determinan si algo ocurre o no. Ello implica tener la capacidad necesaria para ello, sean del tipo que sean, ya sean sociales, legales, militares, económicas, etc. En nuestra sociedad, la idea de poder está asociada también a la de autoridad. De hecho, llamamos autoridades a quienes mediante diversas instituciones sociales y políticas otorgamos el poder o la conducción de nuestras sociedades, para que en nombre de todos se tomen las decisiones más complejas. Tenemos lo que llamamos mano de obra. La mano de obra constituye un pilar elemental dentro del ámbito laboral, ya que es el componente responsable en llevar a cabo todas las actividades necesarias que una organización requiere. Las empresas poseen diversos puestos jerárquicos y responsabilidades que son ocupados por distintos tipos de perfiles de empleados. Son ellos los responsables en participar en los procesos productivos de una organización y los que reciben un salario por aportar física y mentalmente sus esfuerzos de trabajo. Estas cuentan con un rango de características, como puede ser que es el esfuerzo físico o mental que el humano ofrece para realizar una tarea. También son actividades de trabajo remuneradas, cuyos pagos varían dependiendo del puesto de trabajo, el perfil del empleado y el país donde se encuentre. También es un pilar elemental en los procesos de producción, y estos se encuentran en todos los sectores productivos, tanto primario, secundario, terciario, cuaternario y quinario. También para la mano de obra tenemos diferentes tipos de manos de obra. En esa existen lo que es la mano de obra directa, la indirecta, la de gestión, la comercial, la calificada, la no calificada y la mano de obra barata. La superestructura en Yucatán. La superestructura en Yucatán se refiere al conjunto de instituciones, normas, valores y prácticas que influyen en la vida social, política, cultural de la religión. Esto incluye el gobierno local, las leyes, la educación, la religión, los medios de comunicación y otras instituciones que moldean la sociedad yucateca. En la actualidad, la superestructura en Yucatán está marcada por una combinación de tradiciones arraigadas y cambios modernos. El gobierno local juega un papel importante en la regulación y administración de la vida pública, mientras que las instituciones educativas y religiosas influyen en la formación de los valores. La posición de superestructura en Yucatán también está influenciada por factores como el desarrollo económico, la globalización y la migración, la integración de tecnologías modernas y la influencia en las redes sociales. Están cambiando la forma en la que las personas interactúan y se relacionan entre sí, así como su percepción del mundo. Sin embargo, persisten desafíos en términos de equidad, acceso a la justicia y representación política. Algunas comunidades, especialmente las rurales e indígenas, pueden enfrentar cambios. En resumen, la superestructura en Yucatán refleja una combinación de tradiciones arraigadas y cambios modernos.
pero aún enfrenta desafíos en términos de equidad y participación ciudadana. La infraestructura en Yucatán. La infraestructura en Yucatán abarca una amplia gama de elementos físicos, sociales, incluyendo carreteras, transportes públicos, redes de comunicación, energía, agua, saneamiento y servicios de salud y educación. En términos de infraestructura física, Yucatán ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años con la expansión de carreteras, aeropuertos, puertos marítimos, así como proyectos de energía renovable, como parques eólicos y plantas solares. Sin embargo, existen desafíos en términos de acceso equitativo a la infraestructura y su calidad. Algunas áreas rurales y comunidades indígenas aún carecen de servicios básicos como la electricidad y agua potable, mientras que el transporte público en algunas zonas rurales pueden ser deficientes. Además, la infraestructura social como la educación y la salud enfrentan grandes desafíos en términos de calidad y accesibilidad. En términos de infraestructura digital de Yucatán, ha avanzado en la conectividad a Internet, lo que ha contribuido al desarrollo económico y social. Sin embargo, aún hay brechas digitales que deben abordarse para garantizar que todos los habitantes tengan acceso a las oportunidades que brinda la tecnología. En resumen, la infraestructura en Yucatán ha mejorado en términos generales, pero existen desafíos persistentes en cuanto a la equidad en el acceso y la calidad de los servicios. Se requiere atención y políticas específicas para su mejora continua. La actividad económica en Yucatán. En Yucatán, la existencia de materia prima es baja, por lo que el sector industrial no conforma un componente principal en su economía. La economía estatal se basa en el turismo, la actividad agropecuaria, la pesca y el comercio. En algún momento la industria azucarera tuvo relevancia, pero la fue perdiendo con el tiempo. También se ha explotado el lecho calcáreo para las materias primas de materiales de construcción. Se han encontrado exorbitante yacimiento de petróleo en esta región, en donde Petróleos Mexicanos, conocido por sus siglas como Pemex, ha estudiado las mismas y ha perforado. Se estima que esos grandes yacimientos se encuentran en el mar en las costas de Chicxulub y Progreso. En la plataforma de Yucatán se han perforado 24 pozos prospectivos en los últimos 65 años, pero ninguno ha sido productor. Muchos de estos yacimientos se han quedado en proyectos debido a la escasez de recursos y obstáculos legales para impedir la perforación. Los recursos naturales en Yucatán. El suelo de Yucatán es el primer recurso natural del que hay que hablar. Es una superficie calcárea y llana, particularmente pedregosa en el centro y norte, donde la capa del suelo es tan delgada que muchas veces no rebasa los 10 centímetros. Hacia el sur y el oriente, en cambio, los suelos son más altos, sosteniendo una vegetación alta, frecuentes y voluminosos en una dotación de agua. Los acuíferos subterráneos forman un sistema de vasos comunicantes que desembocan al mar, con profundidades de niveles freáticos que varían de 2 a 3 metros en el cordón litoral hasta 130 metros en el vértice sur. Por parte, en el centro y noroeste del estado, parte de ellos están expuestos por hundimiento total o parcial de la bóveda calcárea. En Yucatán se les llaman cenotes. En conclusión, la diversificación económica emerge como una necesidad imperativa para el desarrollo sostenible de Yucatán. Aunque la vulnerabilidad que representa la dependencia de sectores económicos específicos, promover la diversificación económica a través del apoyo a nuevos sectores y el fortalecimiento de las pymes no solo puede impulsar el crecimiento económico, sino también aumentar la resiliencia ante los cambios externos y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región.